Egunon, buenos días a todos y todas, nuevamente por estar compartiendo con nosotros esta segunda jornada del ciclo de cultura preventiva. Hoy tenemos con nosotros a Isaac Ruiz, es un compañero ingeniero industrial que lleva con nosotros más de 20 años de experiencia en el ámbito de la prevención. Trabajando juntos, Isaac y yo llevamos, yo creo que 22, 23 años, o sea que ya tenemos algo de experiencia en este mundo. Y hoy, pues, Isaac nos va a hablar sobre el Proyecto Cero, que es un proyecto de reducción y control de la accidentalidad laboral. Nos va a presentar este proyecto que él lidera desde hace unos años, que se ha puesto en práctica en unas cuantas empresas, y nos va a dar ejemplos prácticos de lo que es el proyecto. Como todos los webinars que hacemos, estaremos escuchándole a Isaac durante una hora más o menos, y luego pasaremos a la rueda de preguntas, que ya sabéis que podéis lanzar las preguntas y yo os se las iré trasladando. Y dicho esto, pues me retiro, Isaac, te dejo a ti el control de la webinar y estamos en una hora. Hasta ahora. Egunon, buenos días a todos. Siguiendo un poco con el ciclo sobre cultura preventiva que empezamos la semana pasada, que comenzó nuestro compañero Josep, hoy vamos a hablaros un poco relacionado con el control de la accidentalidad laboral, de un sistema que implantamos en IMQ, antes SPA Mutualia, pues hace ya 16 años aproximadamente. Y esto venía derivado de, algunas empresas nos hacían solicitudes referentes a que, aunque se estaba trabajando en temas de prevención, se estaban haciendo inversiones, dedicación, tiempo, dinero, etcétera, no se conseguían los resultados que todas las empresas entendían que se debían de conseguir. O sea, reducciones de accidentes, implicación de la línea de mando, etcétera, etcétera. Entonces, nos pusimos manos a la obra y elaboramos o desarrollamos un sistema de gestión que le pusimos el nombre de Proyecto Cero. Como hay otros sistemas que conoceréis, como pueden ser Visión Cero, Cero Accidentes, etcétera, y que está enfocado pues básicamente a eso, a reducir y a controlar la accidentalidad laboral. El objeto de este proyecto, de este sistema de gestión, básicamente es lo que estamos comentando, es reducir la siniestralidad laboral, el absentismo laboral, y mejorar la cultura preventiva y la integración de la línea de mando y de los trabajadores de las empresas. No es objeto, en principio, de este proyecto el cumplimiento de las disposiciones legales. Se supone que las empresas que se incluyen o que quieren optar por este proyecto ya tienen las disposiciones legales en cumplimiento, no vamos a decir al 100%, porque el 100% ya sabemos que es bastante complicado, pero muy avanzado. ¿De acuerdo? Como consideraciones previas, ¿qué tipos de empresas son en las que hemos estado implantando este tipo de proyecto? Pues básicamente son empresas, lo que hemos comentado anteriormente, que invierten medios y que no consiguen esos resultados de reducción de la siniestralidad o de implicación de la línea de mando. Empresas que están desarrollando o que tienen un sistema de gestión ISO 45000 y que todos los años les piden unos objetivos de mejora, etcétera. Empresas multinacionales en los que, las sedes centrales les piden también lo mismo, unos requisitos de accidentalidad. ¿Qué es lo que vamos a necesitar de esas empresas o qué empresas son las que entendemos que pueden entrar dentro de estos proyectos? Pues empresas en las que hay un compromiso y una implicación por parte de la dirección. Esto lo sabemos, es necesario para todo tipo de sistemas de implantación en cualquiera de las empresas, sea de prevención, sea de calidad, sea de cualquier sistema. Y además, yo creo que es la parte más importante de todo esto. De hecho, yo creo que en las diferentes empresas en las que hemos implantado este proyecto, la eficacia y los resultados que se producen en las empresas, en gran parte van a estar relacionados con esa implicación que tenga la dirección, ¿vale? Cuanto mayor sea la implicación de la dirección en estos proyectos, mayores van a ser los resultados que se producen en las empresas.
a la hora de implantar un proyecto de este tipo es importante que la empresa esté en unas condiciones estables. Si la empresa está en una situación pues, económica complicada, en un ERTE, en un ERE, pues tenemos todos claro que no es el momento adecuado para implantar un proyecto de este tipo, ni ningún otro tipo normalmente. O si está en una negociación de convenio con el comité, etcétera, es una negociación de convenio, pues normalmente, aunque no debería de ser, sabemos que hay relaciones entre temas de convenios, prevención, muchas veces la prevención se utiliza como un arma, entonces no debería de ser igual tampoco el momento en el que debamos plantearnos implantar un proyecto de este tipo. Y en lo que se refiere a la metodología, la forma de implantar este proyecto, pues puede ser variable, y es variable, de hecho, en todas las empresas que en las que lo hemos hecho, todas tienen su peculiaridad, sus pequeñas diferencias. Principalmente porque los objetivos que se pueden fijar las empresas son diferentes. A lo largo de los años, llevamos ya 16 años implantando proyectos de este tipo, pues nos hemos encontrado con diferentes objetivos por parte de las empresas. Hay empresas que lo que les interesa es reducir la siniestralidad, pero principalmente de los accidentes traumáticos o de los accidentes graves que puedan tener en la empresa. Otras empresas, lo que la mayoría les interesa es reducir los índices de siniestralidad a nivel general de todo tipo de accidentes, y otras, pues lo que más les interesa en un momento determinado puede ser pues lo que es mejorar esa cultura preventiva, de línea de mando, trabajadores, etcétera, la implicación y la integración de la prevención en el desarrollo de la prevención en la empresa. ¿Vale? Entonces, en función de cuál sea el objetivo de la empresa, la metodología y las actividades que se realizan dentro de las empresas pueden ser variables, y son variables. ¿De acuerdo? Bueno, el proyecto cero tiene dos partes, ¿vale? Tiene una parte de diagnóstico en la que lo que hacemos es sacar la foto de la situación del sistema de gestión de la empresa en prevención, y básicamente lo que hacemos es, por un lado, hacemos un análisis de la siniestralidad laboral en la que recopilamos toda la información posible que tenga la empresa de la accidentalidad, de notificaciones de riesgos, incidentes, etcétera, de los últimos años. ¿Cuántos años? Pues cuantos más mejor. Yo, por ejemplo, sí que he conocido empresas en las que elaboran unos objetivos de mejora en temas de prevención y recopilan muy pocos accidentes, recopilan los accidentes que han tenido el año anterior o los 2 últimos años. Yo entiendo que para que sea representativo esa información de la que queremos partir a la hora de fijarnos esos objetivos, tenemos que partir de más información, de más datos, de más ítems. Cuantos más años, mejor. No os voy a decir cuántos porque va a depender un poco de los accidentes que tenga la empresa, etcétera, pero cuantos más, mejor. Dentro de ese análisis también dentro de ese diagnóstico, hacemos un análisis de los costes que supone para la empresa los accidentes que tiene, ¿vale? Luego vamos a ver un esquema básico, un poco los datos que sacamos y cómo los sacamos. Y además hacemos también una auditoría del sistema de prevención que tiene la empresa, pues revisando no una auditoría ISO ni nada por el estilo, sino una auditoría breve, pero enfocada a los puntos que más nos interesan en función un poco también de ese objetivo que tiene la empresa, ¿vale? Normalmente lo que revisamos es pues, cómo se gestiona la información, la comunicación, la investigación de los accidentes, incidentes y notificaciones de riesgos, cómo se realizan las inspecciones, observaciones de seguridad, si es que se realizan, los aspectos de ergonomía, qué es lo que tiene la empresa hasta el momento, en aspectos de psicosociología, etcétera, ¿vale? Y luego, por otro lado, además de esa recopilación de datos, datos numéricos, de gestión, documentación, etcétera, lo que queremos también es tener la información de lo que son las personas. Entonces, para eso lo que planteamos es hacer entrevistas o encuestas, dependiendo un poco pues, bueno, del punto de vista también que tenga la empresa, con la línea de mando y con los trabajadores. Y dentro de esas encuestas estaría incluido también el NOSAC 50 de cultura preventiva, que fue el que explicó Josep en la jornada del viernes pasado, ¿vale? ¿Cuáles de estos medios utilizar? Pues normalmente lo consensuamos con la empresa, un poco dependiendo un poco de lo que decíamos, del objetivo que tenga, de la implicación que intentamos que pueden tener los trabajadores, línea de mando, etcétera. Cuanto más mejor, pues decidimos si hacemos entrevistas, si hacemos encuestas, si hacemos las dos cosas. Entonces, ¿en qué consiste? Para que veáis un poco el análisis que realizamos, ¿en qué consiste? Bueno, pues básicamente lo que hacemos es, el análisis estadístico es, recopilamos información, la que tenga la empresa, pues normalmente las empresas tienen la documentación pues, en un Excel, en una base de datos, recogemos esa información y con esa información lo que vamos a hacer es
pues lo que os decía, se hace un análisis de costes teniendo en cuenta los criterios bueno, pues un estudio de costes que hizo en su día Osalan, y sacamos pues una estimación del coste que ha tenido en una empresa, por ejemplo, los accidentes con y sin baja de los últimos 5 años, en este caso, 1.337.000 euros, ¿vale? Sacamos más datos, pues de todo tipo, como os podéis imaginar. Datos de accidentalidad por sección, por puestos, por trabajadores, quiénes son los trabajadores que más se accidentan, por la edad de los trabajadores, por la forma en la que se producen los accidentes, por tipos de accidentes, toda la información por secciones y por tipo, todo lo que podamos explotar, pues lo explotamos para poder sacar al final las conclusiones, que normalmente es lo más importante, ¿no? Sacar datos, entre comillas, los puede sacar cualquiera. Lo más complicado suele ser el qué hacer después, ¿no? Vale. Con toda esta información que hemos recopilado de este diagnóstico, lo que hacemos es elaboramos un informe. Elaboramos un informe en la que plasmamos pues un poco toda esa información que hemos recogido a nivel estadístico, de siniestralidad, índices, etcétera, y las conclusiones de todo ese análisis estadístico que hemos realizado, por departamentos, pues cuáles son la información más significativa que sacamos de los números, ¿no? Lo que decíamos, por forma del accidente, por parte del cuerpo. Esto entiendo que no os va a sonar como nada raro, pero bueno, es un poco lo que se hace en la parte del análisis de siniestralidad. Experiencia de los trabajadores, por hora en la que se produce el accidente, día de los accidentes. Vale. Y luego también volcamos aquí las conclusiones de lo que ha sido la auditoría de ese sistema de gestión que hemos realizado. Volcamos aquí las conclusiones y la propuesta de mejoras. Las mejoras que proponemos, tanto derivadas del análisis de siniestralidad como del sistema, de esa pequeña auditoría del sistema de gestión que hemos realizado. Volcamos cuáles son todas las medidas que entendemos que se debería de mejorar por parte de la empresa. Y también volcamos, en este caso se hizo unas entrevistas con diferentes personas. En este caso se hicieron entrevistas con 27 personas de diferentes áreas y nivel jerárquico, delegados de prevención, operarios, jefes de equipo, jefes de relevo, en las que se elaboró una encuesta predefinida con la empresa y se recopilaron, se volcaron aquí las respuestas que se trasladaban por parte de los trabajadores. Tanto de trabajadores operarios como línea de mando, etcétera, etcétera. Estas preguntas siempre son consensuadas con la empresa. Lo que queremos es sacar esa información de cómo ven los trabajadores, cómo se está gestionando el tema de prevención. Aparte del análisis estadístico de accidentalidad, números, registros, etcétera, cómo ven los trabajadores en la línea de mando que se está gestionando el tema de prevención y qué es lo que entienden ellos que se debería de mejorar. ¿Vale? Bueno, esto es un modelo de informe. Otros pueden incorporar otras informaciones diferentes. Si hacemos un NOSAC, pues volcaríamos también aquí o en un documento aparte cuáles serían las conclusiones que nos saca el NOSAC, como ya os explicó, por ejemplo, Josep el viernes pasado. Vale, pues una vez que hemos elaborado ese diagnóstico, lo que hacemos es, pues con la empresa, en función del diagnóstico, de esa información que hemos sacado del diagnóstico, de los objetivos que tenga la empresa, de lo que realmente quiere conseguir y de ese compromiso que tenga la empresa, elaboramos un plan de trabajo. Un plan de trabajo que es, pues como cualquier otro plan de trabajo, se fijan cuáles son las actividades, los responsables y las fechas. Un plan de trabajo, no tiene mucho misterio, del que se hace seguimiento en periódico, que es lo que después se fija con la empresa, se crea un grupo de trabajo y del que hacemos seguimiento periódico, pues en función de lo que acordemos con la empresa, con la periodicidad que sea. Normalmente al principio suelen ser reuniones con periodicidad más cortita, pues cada 15 días aproximadamente,
y luego, según vemos que se está implantando el sistema, pues se pueden alargar, y se suelen alargar la periodicidad de esas reuniones. Dentro de ese plan de trabajo, ¿cuáles son las actividades que más habitualmente solemos realizar? Se definen, dentro de ese, se crea un grupo de trabajo por parte de la dirección, por supuesto que siempre que tiene que haber, o está el director general de la empresa o alguien de su, vamos, que esté en el comité de dirección como mínimo, para que forme parte de este grupo, dentro de este grupo de trabajo. Se definen unos indicadores y un cuadro de mando, que son de los que se va a hacer seguimiento en estas reuniones, y en que en función de los objetivos que se fijen, pues serán unos o serán otros. Os voy a enseñar un modelo. Que básicamente, pues bueno, en este caso, dentro de ese cuadro de mando lo que teníamos son los índices de siniestralidad globales y por las áreas en las que está dividida la empresa, el listado de los accidentes con y sin baja por mes y cómo está evolucionando, por ejemplo, en este caso, el índice de peligrosidad de la empresa. A nivel de resultados, ¿qué os podría comentar sobre la implantación que hemos tenido en diferentes empresas del proyecto Cero? En todas las empresas en las que hemos implantado este proyecto, en todas hemos conseguido reducir la siniestralidad. En unas más y en otras menos, ¿vale? En esta, por ejemplo, empezamos a trabajar en el año 2012, que tenían un índice de peligrosidad de 239, y en el 2017 bajamos hasta 91. Es una evolución importante y significativa. No en todas las empresas se consiguen estas reducciones de accidentalidad, ¿vale? Depende, por un lado, de esa implicación de la dirección que hemos comentado. De hecho, muchas veces cuando no se consiguen, yo vuelvo un poco a lo mismo, cuando no conseguimos esos índices de reducción, esos objetivos de reducción, suele venir de la mano principalmente de la dirección, de que la implicación de la dirección no es todo, no pone toda la carne en el asador para realmente llegar a conseguir los objetivos que se fijan. Pero lo que os traslado, en todas las empresas en las que se ha implantado, en todas las empresas hemos conseguido reducir la peligrosidad, ¿vale? Bueno, los índices, en este caso el de peligrosidad o los índices de estresalidad que tenga cada empresa. También se hace seguimiento de otro tipo de indicadores, dependiendo un poco de esos objetivos. Pues, por ejemplo, aquí se hacen seguimiento de los indicadores de las OPS, observaciones preventivas de seguridad que están realizando en la empresa, cuántas se planifican, cuántas se realizan, y de los incumplimientos que salen derivados de esas OPS. Pues cuántos incumplimientos se realizan por parte se identifican como derivados de actos inseguros de personas y cuántos se identifican como deficiencias de instalaciones, ¿vale? ¿Quiénes son las personas que están realizando las observaciones preventivas? ¿Quiénes son los que no las realizan? Bueno, toda la información que queramos trasladar a un cuadro de mando. Cuadros de mando, pues entendemos que hay muchos, muy variados, cada empresa tiene los suyos y este simplemente es un modelo, es un ejemplo. Vale. ¿Qué más actividades incluimos normalmente dentro de ese plan de trabajo? Pues con la dirección o línea de mando, pues lo que vamos a hacer es trabajar principalmente en la mejora de la cultura preventiva, en la integración, implicación y liderazgo por parte de esa línea de mando. Por un lado, vamos a tener en cuenta toda esa información que hemos sacado del diagnóstico, de esas auditorías que hemos realizado, de las entrevistas, etcétera. Por otro lado, vamos a intentar definir los perfiles de puesto, las funciones que va a tener cada una de las personas de la organización, del organigrama de la empresa y de la línea de mando. Una problemática muy habitual que nos encontramos en muchas empresas es que si le preguntamos a un encargado de una determinada sección en una empresa cuáles son sus funciones en temas de prevención, pues muchos se quedan mirando como las vacas al tren. Te dice, pues como mucho igual te dicen, bueno, pues sí, yo tengo que entregarle los equipos de protección al trabajador y muchos no saben mucho más en concreto. Entonces, yo creo que la primera parte de toda implantación de cualquier sistema tiene que ser el conocimiento por parte de las personas de qué es lo que tiene que hacer. Entonces, una parte de las que queremos incidir es en el definir cuáles son las funciones que tiene la línea de mando para que después podamos hacer seguimiento de esas funciones.
Una vez que la gente sepa lo que tiene que hacer, podemos hacer seguimiento para saber si lo están cumpliendo o no lo están cumpliendo. En función un poco de todos estos puntos, vamos a hacer formación con esa línea de mando. Formación de diferentes aspectos, dependiendo de lo que queramos que hagan dentro de esas funciones. Entonces, vamos a darles esas formaciones, pero formaciones muy específicas y muy concretitas. No formaciones de muchas horas, sino formaciones específicas que vayan al grano sobre lo que queremos implantar. Y vamos a intentar hacer una forma de medir esa implantación de las funciones de forma cuantitativa. Vamos a intentar trasladar, pues por ejemplo, como hemos hecho en el caso, lo habéis visto en la pantalla anterior, si definimos que los jefes de equipo tienen que hacer OPS, vamos a cuantificar cuántas tienen que hacer y cuántas están realizando. ¿Vale? Y todo igual con todas las funciones o con casi todas las funciones a las que le podamos colocar un objetivo cuantitativo. ¿De acuerdo? En general, con aspectos de formación, vamos a incidir con la empresa en que la formación hay que hacerla de manera específica, lo más práctica posible, con vídeos, sin vídeos, pero sobre todo específica y muy práctica. Yo no soy partidario de hacer formaciones muy largas porque todos somos conscientes de que la formación a partir de 1 hora, 2 horas se diluye, nos perdemos, pierde efectividad. Formaciones cortitas y periódicas. Hemos hecho en algún caso pues algún vídeo específico en alguna empresa que también ayuda muchas veces a poder tener pues, bueno, pues, una idea más específica para los trabajadores de qué es lo que deben de hacer, ¿no? Todo lo que traslademos a la gente por imágenes, vídeos, etcétera, pues bienvenido sea. Este es un ejemplo. Si la carretilla posee puertas, deben mantenerse cerradas. La carretilla es un equipo diseñado para la elevación y transporte de cargas, por lo que está prohibido utilizarla para elevar personas. El operador de la carretilla debe respetar la capacidad de carga de la máquina, no debiendo superarla. Bueno, no voy a seguir más. Ya veis que al final es un vídeo que hemos elaborado específicamente para una determinada empresa, una problemática concreta, un objetivo que tenían ellos en temas de prevención. Pero lo que os digo, formaciones cortitas y periódicas, yo creo que esas son las que realmente surgen efecto. Derivado del análisis estadístico que hemos hecho de accidentalidad, lo que hacemos es trabajar específicamente en esos puestos y estas tareas en las que vemos que tenemos mayor accidentalidad en la empresa, más problemáticas. Podemos hacer focus group, grupos de trabajo, como lo queramos llamar, en el que normalmente vamos a implicar, por supuesto, a los trabajadores de esos puestos o que realizan esas tareas, y en función de qué problemática concreta tenga cada uno de esos puestos o de esas tareas, pues desarrollaremos con la empresa esos grupos de trabajo y llegaremos a las conclusiones e intentar sacar las medidas más adecuadas para intentar controlar cada uno de esos puestos o de esas tareas en las que se nos están generando más accidentes que en el resto. Otro de los aspectos en los que normalmente también trabajamos o incluimos dentro del plan de trabajo son los temas de ergonomía, ¿no? Yo creo que al final en todas las empresas, en la mayoría de las empresas, el accidente más habitual son pues, los problemas musculares, ¿no? Sean tirones, sean enfermedades profesionales, pero problemas musculares. Entonces, en este aspecto lo que hacemos es un plan de trabajo conjunto desde la parte preventiva, de la parte de desarrollo de análisis de puestos, de ergonomía específicos, etcétera, a luego todo lo que sería la implantación de posibles medidas técnicas, organizativas y de formación e información para los trabajadores. Incluso, como veremos un poco más adelante, también lo que sería implantación de formación a través de fisioterapeutas, para que den formación específica en las empresas. En alguna empresa hemos llegado a hacer formaciones en planta, ¿vale? Y formaciones en planta de una manera periódica, pautada, con los trabajadores, durante una semana continua o 2 semanas, para que cojan el hábito de hacer los trabajos que tengan que hacer en la manera correcta y para que a la vez también realicen los ejercicios de estiramientos o calentamientos de los que todos yo creo que estamos de acuerdo en que sería importante poder realizar en las empresas por parte de los trabajadores. Que quiten también de alguna manera esa vergüenza a hacer determinados ejercicios delante de sus compañeros para que
a partir de que se quiten esas vergüenzas y se coja un poco el hábito, siempre va a ser más sencillo que puedan seguir realizando ese tipo de ejercicios. También solemos incluir dentro del plan de trabajo lo que tiene que ver con la gestión de incentivos o penalizaciones. Podemos estar más o menos de acuerdo en que incentivos, penalizaciones, sí, no, cuánto, cómo, pero sí es un punto que incluimos porque normalmente hay que darle una vuelta. Yo creo que sí es bueno que haya incentivos y creo que es bueno también que haya penalizaciones. El que lo hace bien debe tener un incentivo. No estoy hablando de incentivos económicos, o podría ser también en un momento determinado, pero incentivos en general y penalizaciones, lo mismo. El que no hace las cosas correctamente, después de que se le ha explicado, se le ha trasladado, se le ha informado, debería tener en algún momento también algún tipo de penalización. La investigación de accidentes, notificación de riesgos, investigación de accidentes, incidentes, notificación de riesgos. En la mayoría de las empresas nos damos cuenta, cuando estamos implantando este proyecto, de que el aspecto de la investigación de accidentes no se hace todo lo correctamente que se debería de realizar. Si queremos sacar toda la información de todos esos accidentes, riesgos, incidentes que se nos producen en las empresas. Yo creo que todos estamos de acuerdo con la pirámide de Ver y es uno de los puntos más importantes con los que debemos de trabajar a la hora de intentar reducir la siniestralidad en las empresas. Tenemos que basarnos en que tenemos que identificar siempre lo máximo posible y trabajar con esas condiciones y actos inseguros que se producen en las empresas para evitar todo lo que viene por encima de la pirámide, ¿no? Los incidentes, los accidentes leves, graves y las fatalidades, o accidentes muy graves, o muertes. Trabajamos con las empresas para que todos estos aspectos se hagan lo mejor posible, incidiendo con ellos, formando a la gente, haciendo seguimiento, acompañamiento a la hora de realizar las investigaciones. Porque al final lo que tenemos que llegar es a identificar las causas. Uno de los puntos que también hemos echado de menos cuando hacemos, perdonad que vuelvo para atrás, cuando hacemos los análisis de siniestralidad, sí que se recopilan por parte de las empresas muchos puntos, pues lo que hemos dicho, ¿no? Días de baja, forma del accidente, puesto, trabajador, etcétera. Pero muchas veces no están incluidos dentro de ese análisis de siniestralidad las causas que han generado los accidentes. Entonces, tenemos que llegar a identificar esas causas para luego poder proponer las medidas correctas, tanto individualmente como luego cuando hagamos los análisis del conjunto de los accidentes que tenemos en las empresas. Entonces, es muy importante llegar a esa identificación de las causas y a registrarlas para luego poder explotar esos datos también cuando realizamos los análisis de siniestralidad. Más actividades, pues en las que solemos incidir. En que los líderes que pueda haber dentro de las empresas, esos trabajadores que sobresalen un poco de los demás, participen, por lo menos esos trabajadores, pero otros también, dependiendo un poco de la casuística de cada empresa, participen en esos grupos de trabajo, focus group. Si vamos a trabajar en una empresa porque hemos identificado que en un determinado puesto de trabajo o en una determinada sección hay un nivel de accidentes de ojos más importante de lo habitual y que queremos controlar, hay que meter a estas personas, a los trabajadores que están en esa sección y principalmente a esos líderes dentro de los trabajadores, ¿vale? Para que luego ellos también, cuando se planteen las medidas correctoras y las medidas de actuación por parte de los trabajadores, esos actos que se puedan producir, sean también un poco los que traccionen del resto de sus compañeros, ¿vale? Otro de los aspectos con los que se puede trabajar y que hemos implantado en alguna empresa son los presupuestos participativos, que están de moda también ahora en los ayuntamientos. Cuando se lanzan los presupuestos por parte de las empresas o se quiere trabajar en determinadas partes de las empresas, secciones, puestos, etcétera, trasladar encima de la mesa a ese grupo de trabajo un presupuesto que tienen ellos para poder gestionar esas anomalías con las que queremos trabajar. Pues, por ejemplo, en el caso anterior, pues lo mismo. Si tenemos una determinada sección, una problemática de ojos, pues se pondría un presupuesto encima de la mesa para que ese grupo de trabajo sea el que gestione ese dinero y decidan cómo van a utilizar ese dinero y qué otras medidas entienden que se deben de implantar para controlar y reducir esa siniestralidad, en este caso, en ojos. ¿Vale? Más medidas que se pueden incluir dentro de un plan de trabajo. Pues
Comunicaciones de todo tipo. De esto yo creo que habéis visto muchas y muy variadas. Cada vez utilizan más pues, televisiones o paneles en diferentes empresas para trasladarle al personal en general, bueno, y a la línea de mando incluso también, pues toda la comunicación e información que queramos trasladarles. Fotografías de riesgo mejora, lesiones aprendidas, divulgación de acciones que se van realizando a lo largo del tiempo. Muchas veces uno de los problemas también que se identifican en las empresas es que si preguntamos a los trabajadores qué es lo que se ha hecho en su área o en su sección o en su empresa en el último mes o años, te dicen que no se ha hecho nada, ¿no? Yo creo que es importante que a la gente le llegue, sobre todo en las empresas en las que se hacen cosas, se recopilen las acciones que se realizan y se le traslade a la gente, ¿vale? El cómo, pues vamos a ver que hay muchas formas de realizarlo, ¿no? Pero que le llegue a la gente que las cosas se están haciendo y qué cosas se están haciendo. Algunos diréis, bueno, seguro que aunque les digamos que cada 3 días qué es lo que se está haciendo, si le preguntas al 4.º día te seguirán diciendo que no se ha hecho nada. Pues puede ser, pero bueno, por lo menos sí que tenemos que cumplir con ese requisito de que hay que divulgar a la gente, porque igual algunos sí te dirá que no se ha hecho nada, pero habrá otros que sí sean conscientes de que se están haciendo cosas. Accidentes, divulgación de accidentes o acciones que haya habido cercanas a otras empresas, propias incluso. Concursos de fotos, de actos inseguros que se han hecho en algunas empresas también. Grupos de WhatsApp, en alguna empresa se ha hecho un grupo de WhatsApp a nivel de prevención para divulgar por parte de la empresa, pues informar y comunicar sobre diferentes aspectos que se quiere trasladar a los trabajadores. A los trabajadores no se les puede obligar, por supuesto, a entrar dentro de ese grupo de WhatsApp, pero la verdad es que un porcentaje muy importante de esta empresa sí está dentro de ese grupo de WhatsApp. Al final es una forma, pues, bueno, de poder difundir, sin que sea de forma oficial, no vamos a tener registros ni nada por el estilo, pero sí de difundir y divulgar diferentes informaciones que queramos trasladar a la gente, ¿no? Vídeos de empresa, como el que hemos visto antes, por ejemplo, boletines, periódicos que hacen algunas empresas para divulgar información, dípticos, manuales, etcétera. Bueno, muchas opciones. Os voy a enseñar algunos elementos más de divulgación y de comunicación que se pueden utilizar en las empresas, desde un simple panel de prevención con el contenido que acuerde cada empresa o que le interese a cada empresa, los planes de seguridad que se pueden trasladar también para todos los trabajadores, con listado de acciones que están previstas realizar, fechas, etcétera. El típico cartel que puede haber en diferentes empresas, pues llevamos no sé cuántos días sin accidentes. Todos somos conscientes de que esto no lo hemos comentado anteriormente, pero claro, los índices de siniestralidad que tienen las empresas, pues no todos son iguales, no todos se miden igual, ¿vale? Entonces, es otro aspecto en el que algunas empresas consiguen reducción de los índices de siniestralidad en la forma de contar los accidentes, ¿vale? No quiero profundizar tampoco mucho en este tema porque no es lo que interesa desde mi punto de vista. Lo que interesa realmente es reducir los accidentes. Pero es otra forma en la que algunas empresas consiguen reducir sus índices de siniestralidad, dejando de contar algunos accidentes, pues por diferentes motivos, para que los índices les salgan correctamente, ¿vale? La Cruz Verde, bueno, pues esto es un sistema en el que se incluyen dentro de cada uno de estos cuadrados, estos son los días del mes correspondiente, y se incluyen dentro de cada uno de los días del mes, pues si ha habido un accidente, que se pone en rojo, un accidente leve, un accidente grave. En verde se ponen los días que no ha habido ningún accidente y en azul se indicarían los días que haya habido algún incidente, por ejemplo. Pues cuanto más verde esté la cruz, pues mejor vamos, ¿no? Es una forma más de divulgar información. Todo esto se traslada a los trabajadores. Lecciones aprendidas. Pues bueno, pues al final es aprender de los accidentes o incidentes o notificaciones de riesgo que tenemos y trasladarlas a un formato X que podamos divulgar a los trabajadores vía televisión, vía papel, vía panel, vía, como entendamos, charlas. Mapas de riesgos. Pues es otra forma de hacer llegar al personal propio y al personal de contratas o externo, pues de una forma gráfica,
dónde están los riesgos más significativos y algunas de las normas que tienen que cumplirse en esta empresa, ¿no? Carteles, en este caso es un cartel de ergonomía, pero no ergonomía laboral, sino ergonomía pues, del hogar, ¿no? Muchas veces también, y esto yo creo que todos lo tenemos claro, lo entendemos, muchas de las problemáticas musculares que puede haber en las empresas pueden venir derivadas de temas extralaborales, ¿no? De lo que el trabajador puede realizar fuera de su trabajo. Y al revés, también puede ser que haya problemas musculares que se puedan generar dentro de la empresa que al final se trasladan fuera, ¿vale? Entonces, bueno, es un póster más que se utilizó en una empresa pues para intentar trasladar a la gente que es importante también, además de cumplir con los requisitos de ergonomía dentro de la empresa, el hacerlos fuera, ¿eh? Un sistema de divulgación. Boletín, pues que se genera en alguna empresa, pues para mensualmente trasladar la información de prevención que se considere en cada caso. Un díptico en el que, pues bueno, pues sirve para informar a los trabajadores, a las contratas, a las visitas, pues por ejemplo en el tema del ruido, ¿no? De qué zonas son en las que es dentro de la empresa necesario utilizar, qué tipo de protección, cómo utilizarla, etcétera, etcétera. Pegatinas en barandillas, por ejemplo, pues para que la gente, pues cuando suba, cuando baje escaleras, pues se agarre a la barandilla. Pósters, esto de la prevención no es algo nuevo, estos pósters son muy antiguos, pero muchas veces pues, nos pueden llamar la atención, que es al final muchas veces de lo que se trata, ¿no? Con los diferentes sistemas de divulgación, de llamar la atención. Cada uno puede elegir el que le guste más. Ya veis que hay un poco de todos los tipos y para todos los estilos. Y hasta incluso los más básicos, que muchas veces son los más eficaces, ¿eh? Esta atención a la cornamenta, cuando se accede a una determinada parte subterránea de una empresa, pues muchas veces será fácil que cuando alguien vuelva a pasar por ahí se acuerde de que está puesto este cartelito, más que el cartelito, el tubo, ¿no? Con el que nos podemos golpear en la cabeza. Vale, más cosas dentro de ese plan de trabajo. Pues en lo que hace referencia a la selección de personal. Lo que deberíamos tener en cuenta es que si queremos montar un sistema que esté dirigido a mejorar la cultura preventiva de la empresa, por ejemplo, cuando hay una promoción de mandos, debería de ser consecuente con esa política que estamos adaptando. No deberíamos de poner de mando a una persona que sabemos que no tiene una cultura preventiva adecuada. Si utilizamos tutores para que formen al personal en las acogidas o en formaciones internas a otros compañeros o a contratas, deberíamos de plantearnos que esas personas tienen que estar concienciadas en temas de prevención, porque si no ya sabemos lo que va a pasar, ¿no? Que les van a trasladar pues las cosas como el tutor considere. Entonces, son un par de puntos que sí son importantes tener en cuenta a la hora de implantar sistemas de este tipo. Observaciones preventivas de seguridad, que yo creo que es uno de los métodos más habituales que se suele utilizar en las empresas y que al final, bueno, pues yo creo que la mayoría ya los conoceréis, que son observaciones dirigidas a revisar y controlar los actos inseguros de las empresas. Se pueden implantar de formas un poco diferentes, pero básicamente lo que sí que yo creo que es importante es especificar esas observaciones. Tener en cuenta la problemática concreta que tiene cada una de las empresas y los objetivos que se fijan para que las listas de chequeo, si utilizamos listas de chequeo, sean específicas del tipo de accidentes que tenemos en mi empresa. En muchas empresas yo lo veo, tanto a nivel de inspecciones en general como de observaciones preventivas de seguridad, se preparan listados que son muy generales. Entonces, y que muchas veces vayas a la empresa a la que vayas, el listado es muy similar. Entonces, hay que trabajar en que esos listados, esas listas de chequeo, sean lo más específicas posibles y que tengan en cuenta esa problemática que hemos visto en esos análisis de siniestralidad, por ejemplo, que hemos visto en la empresa. Más actividades que se pueden realizar en las empresas y que se realizan en empresas. Pues lo que les llaman los safety corners, dojos o, en Euskadi, los chocos de prevención, en el que, pues dependiendo de las necesidades que tenga cada empresa, se habilita un espacio dentro de la fábrica en la que pues se monta diferentes
diferentes situaciones dependiendo de las necesidades que tenga la empresa. Pues puede ser un sistema de lockout en el que coloquen unos sistemas y se puedan hacer las comprobaciones y la formación específica de ese tipo. Puede ser unos paneles en los que trasladamos al personal cuáles son los puntos importantes de nuestro sistema de gestión, cómo vamos de números en accidentalidad, etcétera, etcétera. Todo lo que consideremos en diferentes, en función un poco de los objetivos que nos fijemos dentro de la empresa, ¿vale? Otro de los puntos que se utilizan en las empresas son los paseos de seguridad, o Gemba Walks, que al final lo que son básicamente son paseos por parte de la dirección por la empresa, previamente definidos y con el objetivo que nos interese en cada momento, en el que muchas veces acompañados de los delegados de prevención o no, dependiendo un poco de cada empresa, se revisan determinadas zonas de la empresa y se habla con los trabajadores que estén en ese momento en los diferentes puestos de la empresa para recopilar información y para trasladarles información en un momento determinado. Este es un punto que muchos trabajadores y hasta incluso los propios delegados de prevención lo valoran muy positivamente, porque al final es una forma de tratar directamente pues con el directivo, con el gerente, con el director, con las personas que están más arriba y que vean y que sientan que hay una preocupación por parte de la dirección de estos temas de seguridad. Por supuesto que los puntos que salgan de estas charlas que tengamos con los operarios en los paseos, hay que darles un feedback de en qué situación están las anomalías que nos han trasladado. ¿De acuerdo? Bueno, esto con los paseos y con todo en general. Safety points, que son empezar las reuniones hablando de seguridad. Otro de los temas que suelen plantear es que todas las reuniones que se realicen dentro de la empresa, sobre todo las que realice la dirección, empiecen con temas de seguridad. En cada caso pueden tener diferentes contenidos, no hablará lo mismo el gerente de la empresa que el encargado con sus trabajadores, pero que todos comiencen con algunos aspectos de seguridad. Otra metodología, pues para todo lo que tiene que ver con comunicación de riesgos, incidentes, etcétera, pues son tarjetas de comunicación tipo Kanban o similar, en las que pues, se montan dentro de la empresa sistemas de comunicación para que los trabajadores sepan, dejen por escrito cuál es la anomalía que han identificado y para que en cualquier momento puedan saber en qué situación está esa anomalía, porque todo esto se traslada a un determinado sistema, sea un panel o sea en lo que considere cada empresa, un sistema informático en el que se hace un seguimiento de en qué situación están esas empresas. Si ya ha empezado su gestión, si se está realizando, si no, si se ha terminado, etcétera, etcétera. ¿Vale? En las empresas también, a nivel de comunicación, pues muchas empresas tienen un botón físico en el que el trabajador puede depositar el papelito con la notificación de riesgo de turno, o también hay empresas que ya tienen un buzón electrónico, en las que los trabajadores pueden trasladar a esa dirección de correo electrónico cuáles son las anomalías que pues entienden que se están produciendo en temas de seguridad o de otros aspectos que también se puede utilizar para otro tipo de aspectos en las empresas. Las charlas de 5 minutos, esto también está implantado ya en muchas empresas y es hablar durante 5 minutos al inicio de las jornadas o en tareas especialmente peligrosas, ¿no? Entonces se trata con un contenido concreto que habrá que planificar de alguna manera en función de las necesidades también de la empresa y de los objetivos, trasladar y reunir a las personas que se consideren al inicio de la jornada o en determinadas tareas para trasladarles en esos 5 minutos de seguridad los temas más importantes que consideremos en cada caso, ¿vale? Los Safety Days o los Safety Weeks. ¿Qué son? Pues es el día de la seguridad, ¿no? Dentro de esos días de seguridad o esas semanas de la seguridad se pueden incluir pues muchas actividades de todo tipo. Yo he visto, pues, por ejemplo, incluir actividades de realidad virtual para que puedan los trabajadores con las gafas de 3D, pues, por ejemplo, para plantearse hacer formaciones a través de realidad virtual. Empresas que han llevado a los trabajadores a otras empresas que se encontraban en condiciones de seguridad y de gestión de la seguridad pues más elevada, por llamarle de alguna manera, para que sean conscientes de cómo están haciendo las cosas en otros sitios, de cómo se realizan y se pueden mejorar las condiciones de seguridad. Las visitas de familiares, que también se hacen en
muchas empresas para que el personal, las familias, pues bueno, vayan al trabajo, conozcan el trabajo por un lado y por otro lado se incluyan aspectos de seguridad para que se puedan tener en cuenta también por la familia, ¿no? Que la familia le recuerde al trabajador periódicamente pues que se tiene que poner el arnés porque cuando fueron a hacer la visita a la empresa, el gerente de la empresa les dijo que era muy importante que llevasen el arnés, por ejemplo. Y otro de los aspectos que también solemos incluir dentro de esos planes de trabajo es lo que tiene que ver ya más un poco relacionado con la parte médica, entre comillas. Hacemos referencia o analizamos, intentamos proponer medidas para hacer un seguimiento y un control médico de los accidentes y enfermedades profesionales antes de que se produzcan a nivel preventivo, cuando el trabajador está accidentado y después en la incorporación de ese trabajador que lleva, sobre todo los que llevan pues, periodos de tiempo relativamente importantes de baja, ¿no? Todo esto está enfocado a adaptar cada vez más, porque cada vez lo tenemos que hacer más de esta manera, adaptar el trabajo a la persona. Es una frase que aparece en diferentes documentos de prevención, pero cada vez tenemos que ir más enfocados a esto. No podemos hacer prevención en general, por departamentos, que también hay que tomar algunas medidas, pero cada vez tenemos que ir poco a poco más trabajando con cada persona individualmente, ¿vale? Y sobre todo con esos trabajadores que tenemos en las empresas que tienen determinados problemas, que son los que muchas veces más nos complican un poco la gestión, ¿no? De todo tipo de aspectos en temas de prevención, de índices de siniestralidad, etcétera. Entonces, dentro de este aspecto, lo que solemos incidir es en la coordinación que tiene que haber siempre entre la empresa, la mutua, vigilancia de la salud y el área técnica, para que todas estas entidades funcionen y se comuniquen correctamente para hacerlo de la mejor manera posible. Incidimos también en intentar conseguir de la mejor manera posible el historial médico de los trabajadores, tanto a nivel laboral como de enfermedad común. Lo de la enfermedad común sabemos que es más complicado, pero bueno, siempre podemos incidir o a intentar plantearnos cómo podemos llegar a conseguir que los trabajadores aporten en los reconocimientos médicos, etcétera, esos datos de su enfermedad común, ¿vale? Que es muy importante para que el médico que luego tiene que tratar ese trabajador y definir si puede hacer o no puede hacer una determinada tarea, de qué manera, etcétera, pues tenga toda la información posible del trabajador. Planteamos también con las empresas la posibilidad de hacer reubicaciones de puesto. Trabajadores que en un momento determinado no estén correctamente físicamente para realizar un determinado trabajo en un puesto de trabajo, se les pueda trasladar a realizar trabajos en otros puestos de trabajo. O trabajos adaptados, trabajos de trabajadores que hayan tenido una determinada de desarrollar una determinada tarea, pero que sí podrían estar en otros puestos de trabajo que no tengan esa problemática. Por ejemplo, el caso típico es alguien que se ha hecho un corte en un brazo, que es un trabajador de mantenimiento, pues que normalmente va a estar en un ambiente sucio, etcétera, que se le puede ensuciar, manchar la herida, que tenga algún problema, pues trasladarle a un puesto de trabajo en el que limpio, en el que no vaya a tener problemas con esa herida que se ha realizado, ¿vale? Y luego también estaría el aspecto de la fisioterapia que hemos comentado anteriormente. Pues hemos trabajado con diferentes empresas en diferentes planes para, como actuación previa durante el accidente y después del accidente, con determinados trabajadores o puestos de trabajo, trabajar con el tema de fisio, ¿vale? Es un tema que hay que controlar bien, hay que definir muy bien cuál es el objetivo, las reglas del juego con los trabajadores, pero que da buenos resultados. ¿De acuerdo? Y por último, pues lo que serían aspectos de empresa saludable. Ya sabéis vosotros todos en general qué va esto de la empresa saludable. Tampoco voy a profundizar mucho en este aspecto, pero es otro aspecto que se puede unir un poco con todo este proyecto de reducción de los accidentes. ¿Por qué? ¿Cuáles son un poco, pues bueno, los motivos por los que alguien puede optar por hacer este tipo de proyectos o de sistemas de gestión de reducción de siniestralidad? Bueno, pues ya los conocéis. Reducción de costes para las empresas, sanciones, recargos de prestaciones, responsabilidades en los que se puede derivar determinados accidentes, mejora en el cumplimiento de la normativa de prevención y de los sistemas ISO que pueden estar montados en diferentes empresas. Mejora de la imagen hacia el exterior de la empresa, disminución de visitas de Osalan y de inspección de trabajo, pues por las campañas que se montan, por número de accidentes, etcétera.
Mejora de la cultura preventiva y de la comunicación y disciplina con los operarios. Yo creo que es un tema importante, muy importante. Mejora de la cultura preventiva y del liderazgo de los mandos intermedios, de otros departamentos también. Muchas veces nos centramos en mandos intermedios y nos olvidamos de otros departamentos que son muy importantes en la gestión de la prevención, ¿no? Las ingenierías, que son las que nos montan las instalaciones y que una vez que ya están montadas, luego a ver quién es el guapo que cambia la ubicación de una determinada máquina o determinadas partes de la instalación. Los departamentos de compras, pues que tienen también sus funciones en prevención y que muchas veces no hacen las cosas como las deberían de realizar, etc. Adaptar el trabajo a la persona, ese objetivo que cada vez tenemos que tender más hacia él, a que la prevención se haga casi persona a persona. Y la gestión específica para personas con problemas, que ya lo hemos comentado anteriormente. Sobre el tema de que algunas empresas que nos han pedido asesoramiento para hacer ellos una implantación de un sistema de este tipo, no hay ningún problema en asesorar a las empresas. Sí que es cierto que muchas veces además son las propias empresas las que nos lo trasladan, que todo lo que tiene que ver con implantaciones de sistemas de gestión, cuando lo hace alguien de fuera, la eficacia es mayor que cuando lo intenta hacer alguien desde dentro. ¿Vale? Esto nos ha pasado muchas veces, o no solamente en sistemas, a la hora de implantar sistemas de este tipo, sino cuando vamos a hacer simplemente el trabajo de prevención a cualquier empresa, el técnico o esa persona que está dentro de la empresa, a la hora de intentar implantar determinadas actividades, tiene muchos más problemas que cuando viene alguien externo y va a hacer lo mismo y le va a trasladar lo mismo a los trabajadores o a los mandos que el personal externo. Pero al personal de fuera siempre se le cree más. No sé exactamente por qué, pero es así. Al de fuera siempre se le cree más. Y por último, ¿por qué? Pues porque detrás de todo esto también hay una responsabilidad social. Detrás de todo esto hay personas que se accidenten, que tienen problemas de salud, etcétera, etcétera, que debería de ser una parte muy importante de los objetivos que tenemos que plantearnos cuando implantamos cualquier tipo de sistema de reducción de la siniestralidad. Y por mi parte, no tendría nada más que comentaros. Si hay cualquier pregunta, pues entiendo que ahora, a partir de ahora, pues Esther nos trasladará. Sí. Sí, hay alguna pregunta. De todas formas, pues yo quisiera darte las gracias porque nos has dado un recorrido que ya sé que en una hora pues todo esto es muy, muy difícil, muy complicado, pero te doy las gracias porque creo que has hecho un recorrido interesante de lo que es el proyecto y luego de todas las posibilidades, ¿no? Que aquí yo creo que ha quedado claro que no hay café con leche para todas las empresas, que cada empresa es un mundo y que los proyectos se adaptan a cada filosofía, a cada tipología de empresa. Has dicho una cosa, que los asesores externos a veces tienen más éxito y es porque, Isaac, nadie es profeta en su tierra. Eso es una lección que yo creo que a medida que me voy haciendo mayor, creo que por lo que voy viendo, que a veces hacemos más caso a lo que viene de fuera que a lo que tenemos dentro, ¿no? Y es una pena porque en las empresas tenemos técnicos de prevención, responsables de prevención que tienen mucho bagaje. Quiero decir, de gente que está escuchándonos aquí, que tiene un conocimiento muy exhaustivo de la prevención y, sin embargo, bueno, pues al final pues dejan a veces de ser ese referente y basta que venga alguien de fuera para que le dan más importancia, ¿no? Y yo quería destacar, ¿no?, que también lo has dicho, ¿no?, lo último de la responsabilidad social del objetivo, ¿no?, que realmente esto es importante porque trabajamos para garantizar la seguridad y la salud de las personas. Y yo creo que ese es el objetivo último de la prevención y de este proyecto. Y una de las cosas que veo que el otro día lo comentaba y que hoy lo vuelvo a tener cada vez más claro, es que estos proyectos funcionan en la medida en la que hay una constancia y una implicación de la alta dirección. O sea, no me queda ninguna duda de que el éxito está en esas dos cosas, ¿no? En la constancia de querer mantener el sistema y que la alta dirección tenga claro que quiere apostar por ello. Y dicho esto, voy a ir ya hacia las preguntas que nos han lanzado. Y te voy a plantear la primera. Nos dice Joserra, dos preguntas en una pyme de 100, 200 trabajadores, ¿cuánto tiempo puede llevar la implantación eficaz del programa? Y una vez implantado, ¿cuáles son los puntos claves para que el sistema no se venga abajo?
Gracias. Pues la estimación va a depender un poco normalmente casi más depende de la velocidad con la que quiere la empresa. No la estimación la estimación de tiempo aproximadamente en un par de años. Lo normal es que los planes que hacemos en la mayoría de las empresas van a ser de 3 años, que en 2 o 3 años podamos implantar un sistema de este tipo. Me refería a la velocidad con la que podemos ir, que se puede alargar más o menos, que depende muchas veces de la velocidad a la que quiere ir la empresa. Porque sí o que puede ir la empresa, que al final, claro. Quiere y a la que puede, por supuesto. Entonces, sí que es cierto que muchas veces hacemos unos planes de trabajo, de reuniones, etcétera, que luego la empresa es la que, pues por diferentes casuísticas, del día a día, etcétera, etcétera, pues se van alargando. Y al final lo que normalmente se hacen planes a 2 o 3 años que en la práctica se alargan un poco más. Pueden ser 3 o 4. Vale, pero eso va a depender mucho también de ese objetivo que se fije la empresa, de los medios que aporte, sobre todo depende de la empresa. Si la empresa dice, mira, este plan lo queremos implantar en un año y ponen toda la carne en el asador, en un año se implanta un sistema de este tipo. ¿Vale? Puede costar un poco más siempre la parte de la cultura preventiva, de la concienciación de trabajadores, mandos, etc. Pero en un par de añitos, si la empresa pone la carne en el asador, como Dios manda, se puede implantar perfectamente. Tenemos otra pregunta. Ay, perdón. Digo, los problemas por los que muchas veces estos tipos de proyectos se diluyen o pierden fuerza, pues normalmente suelen ser, lo que hemos dicho, por diferentes casuísticas que se producen en las empresas a lo largo del tiempo no siempre están estables, no siempre están en la misma situación, ¿no? Están en diferentes condiciones, te llegan unas malas condiciones económicas que hacen que pues las inversiones que tenías previstas en un momento determinado las tengas que cortar, nos han cambiado al gerente y el gerente que teníamos anteriormente pues sí que era más proactivo, este es menos y el plan se nos va al traste, hay diferentes cambios dentro de la organización de la línea de mando, etcétera, que también nos trastocan todas estas problemáticas. Y más o menos, normalmente estos son los principales problemas a la hora de implantarlo, yo creo que, y sobre todo de que se mantengan el tiempo, suelen ser estas. Porque sí que es cierto que al final implantarlo el primer año, los 2 primeros años sí que se suelen ver unos resultados más importantes. A partir de esos periodos, como que es más difícil el seguir manteniendo esa intensidad, ¿no? Esa intensidad que se pide, que se hace en los primeros años con la novedad, que luego a lo largo del tiempo. Entonces, es importante el incidir más en mantener esa fuerza, ¿no? Esa carne que ponemos en el asador que se mantenga a lo largo del tiempo, que no sea algo puntual de una ventolada que nos ha pegado ahora y este año sí que vamos a hacer, pero luego a lo largo del tiempo pues nos vamos diluyendo. Ese suele ser el problema, uno de los problemas que suele haber. Yo creo que es insistir en lo que hemos dicho antes, ¿no? En la constancia, en mantener, aunque llegue un momento en el que evidentemente hayas llegado a unos niveles muy buenos, hay que mantenerlos y para eso lo importante es la constancia, ¿no? Y lo que dices tú, la alta dirección o la dirección que esté alineada con querer mantenerlo. Nos preguntan también, nos preguntan también, a la hora de llevar a cabo un proyecto de estos, ¿es necesario como un paquete completo o se pueden ir haciendo cosas de una manera separada? Esto es a gusto del consumidor. O sea, el servicio que nosotros podemos ofertar es paquete completo. En algunas empresas, por ejemplo, hemos hecho simplemente la parte del diagnóstico. Hemos hecho el diagnóstico, hemos hecho un informe de diagnóstico con una serie de medidas propuestas y se lo hemos trasladado a la empresa. Y la empresa luego, a partir de ahí, es la que ha podido gestionar pues, las actividades que ha considerado. Con otras empresas hemos hecho simplemente actividades puntuales. De todas estas actividades que hemos explicado que se pueden realizar, pues alguna empresa ha venido y se ha dicho, mira, yo quiero solamente estos 3 puntos. Observaciones preventivas de seguridad, mejorar en el aspecto de la investigación de accidentes e incidentes y, no sé, otro. ¿Vale? Entonces, se puede trocear, no hay ningún problema. Esto es a gusto del consumidor. Nos adoptamos a todas las necesidades que tengan los clientes, no hay ningún problema. Vale. No sé, de momento no hay más preguntas, pero yo ya hace años que ya no ejerzo como técnico de prevención, ya pues en el 2007, 2008,
Pero sí recuerdo que una de las cosas que siempre nosotros dábamos mucha importancia, pero parece ser que no termina de arrancar, es lo que estás diciendo tú, ¿no? En las observaciones preventivas y hacer unas buenas investigaciones del accidente. Parece que es como un mantra, ¿no? Como una letanía, hay que hacerlas bien, pero no termina de cuajar. Son herramientas superpotentes y, sin embargo, no están lo suficientemente implementadas en las empresas. ¿Tú por qué crees que puede ocurrir este tipo de cosas? Pues porque al final yo creo que la gente no ve no es capaz de ver el provecho que se puede sacar de hacer correctamente todas esas investigaciones. Por separarlo, a ver, lo que es una investigación puntual de un accidente, está clarísimo que cuanto mejor hagamos la investigación y mejor identifiquemos las causas, mejor vamos a poder evitar que ese accidente se pueda producir, ¿no? Que es al final el objetivo de cualquier investigación, de un accidente, incidente, etcétera. Pero luego yo, y sobre todo, enfocado un poco con el proyecto de la siniestralidad, creo que es muy importante llegar a recopilar esas causas, porque luego cuando hacemos los análisis estadísticos de qué es lo que se nos está produciendo en nuestra empresa, si no tenemos identificadas las causas que se nos generan, no vamos a poder aplicar correctamente las medidas que deberíamos de adoptar para intentar reducir los accidentes, ¿no? Que vienen siempre derivados de unas determinadas causas. Si no las identificamos cuando hacemos la investigación del accidente y las dejamos registradas, luego a la hora de hacer esos estudios de siniestralidad no los vamos a poder sacar. Entonces, es muy importante que se identifiquen las causas de los accidentes. Además, yo creo que cada vez más en las empresas cada vez están más controladas todo lo que tiene que ver con los riesgos de seguridad, etcétera. Las condiciones de trabajo cada vez están mejor en todas las empresas. Entonces, tenemos que intentar llegar a identificar todo lo que no son causas que vengan derivadas de condiciones de trabajo, sino profundizar más en las actos inseguros, métodos de organización inadecuados, etcétera, etcétera, que ahí cuesta más a la gente llegar a identificar ese tipo de anomalías, ese tipo de causas, que lo que son simplemente las condiciones de trabajo, ¿no? Es muy fácil identificar que hay un agujero en la mitad del suelo o que a la máquina le falta una protección, pero nos cuesta mucho más a la hora de identificar causas, pues que el trabajador ha cometido un acto inseguro de no sé qué tipo o que nuestro sistema de compras no está trayendo las gafas adecuadas para nuestros puestos de trabajo, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante recopilar todo ese tipo de causas, hasta incluso poderlas codificar de alguna manera, agruparlas para que nos den información. Pues saber cuántos actos inseguros, cuántos accidentes he tenido por actos inseguros, cuántos accidentes he tenido porque compras no ha hecho bien su trabajo, cuántos accidentes he tenido porque las condiciones de seguridad no son las adecuadas, etcétera, etcétera. Tener esa información, que es muy importante a la hora de aplicar medidas después, ¿no? El otro día estaba con un grupo de personas que trabajan en empresas como responsables de prevención y uno nos comentaba que habían tenido un accidente que podía haber sido muy, muy, muy importante, muy grave. Y comentaba precisamente, dice, bueno, este trabajador es una persona que ha recibido formación, información, tenemos las charlas previas a las tareas, y resulta que hace una actividad que es la suya de todos los días y de repente comete un acto inseguro, ¿no? Y dice que ya no sabemos qué más podemos hacer. Cuando ya has trabajado todo lo que es la parte de condiciones de seguridad, de que los equipos funcionen bien y hay un acto de una persona que decide hacer las cosas de una manera que están fuera de lo que es el sistema, ¿no? Yo creo que ahí es una de las partes que considero que es donde más hay que trabajar, ¿no? Lo que dices tú, las condiciones de los lugares de trabajo, habrá excepciones, pero sí es cierto que las empresas han mejorado mucho de cuando empezamos nosotros, no hace 20 y tantos años, a cómo están ahora. Pues digo, habrá excepciones, pero han mejorado, ¿no? Y sin embargo nos damos cuenta que muchas veces son actos inseguros que tienen que ver con las motivaciones, ¿no? Ya no es no sé, no es ya no puedo, sino es a veces no quiero. En estos casos también este proyecto nos puede ayudar, ¿no? Sí, sí, No al es la final. panacea, evidentemente no es la panacea, porque si no Está sería la claro. bomba. Claro. Es que al final estamos hablando de eso, de la cultura preventiva, ¿no? Al final de actos inseguros, cultura preventiva, está todo relacionado. Y está claro que cada vez más es uno de los campos en los que más vamos a tener que trabajar.
También es el campo más complicado de trabajar, porque todo lo que tiene que ver con los comportamientos de las personas sabemos todos que es lo más complicado que hay de gestionar dentro de las empresas. Pero por supuesto que va a ser el aspecto en el que vamos a tener que desarrollar y podemos desarrollar diferentes actividades, por supuesto. Dentro de estas metodologías de cultura preventiva se pueden hacer muchas cosas y muy variadas, siempre. Carmele nos pregunta, ¿qué recursos se dedican desde IMQ Prevención a estos proyectos en cada empresa? Por ejemplo, un técnico dedicado pues, full time. ¿Cómo se coordina el proyecto con los técnicos de SPA de la empresa y los planes de actividades preventivas ya puestos en marcha? Cuando hacemos en esa parte de diagnóstico, cuando hacemos la foto de la situación en la que se encuentra la empresa, pues como cada empresa tenéis diferentes sistemas de prevención, diferentes formas de trabajar, etcétera, recopilamos la información, que lo vamos a hacer muy fácil cuando tenemos un técnico ya en alguna de las empresas realizando diferentes tareas como servicio de prevención ajeno. Vamos a tener en cuenta toda esa información para que en el diagnóstico va a ser más sencillo. Poder hacer la parte de diagnóstico va a ser mucho más sencillo cuando ya tenemos un técnico en la empresa. Y luego la parte de la implantación, normalmente la implantación de estos proyectos las hacemos solamente un par de personas dentro de la organización, no lo realizan todos los técnicos, porque bueno, al final pues hay que tener unos conocimientos un poco más específicos, más casi de consultoría, que es realmente el servicio que estamos realizando, que lo que sería un servicio de prevención ajeno al uso. Al uso, ¿no? Entonces, ese sería un poco el planteamiento que haríamos. Nosotros lo que hacemos es el técnico sus tareas. Habría una segunda persona que entraría, que sería este consultor para lo que es la parte de la implantación del proyecto y, por supuesto, va a haber relación entre los dos. Si decidimos que nos viene bien que para reducir los ACIs de ojos que puede haber en la empresa hay que dar una formación de riesgos en el puesto específica a los trabajadores de la sección de machería, por decir algo, pues eso lo va a poder realizar el técnico que esté desarrollando las tareas del servicio de prevención ajeno. Habrá otras tareas que no. Pues, por ejemplo, si queremos dar una formación de concienciación y de liderazgo a la línea de mando, pues eso no va a ser una tarea del técnico del servicio de prevención. Esa será una tarea que normalmente la haremos los expertos, los consultores, ¿no? En aspectos de cultura preventiva, etcétera. Vale, es decir, que pueden coordinarse y convivir los dos espacios perfectamente, ¿no? O las dos actividades de forma correcta en el espacio. Por otro lado, también Juan Carlos nos pregunta, para valorar la eficacia de las acciones en materia de prevención, además de un análisis cuantitativo, ¿qué otros aspectos tenéis en cuenta para saber si evoluciona, si la evolución es positiva? No sé muy bien a qué se refiere Juan Carlos. Puedo entender al final de todas las acciones, de todos los planes de acciones que se realizan, no sé si se refiere a las acciones específicas o se refiere a las acciones del plan de trabajo. Bueno, me queda ahí la duda, no tengo muy claro. No sé. Si se refiere a las acciones operativas específicas que se pueden realizar a nivel de planta, ¿no? A nivel de una empresa, pues lo que vamos a hacer es darle ese feedback tanto a la empresa como al trabajador. Es muy importante que todas las anomalías que se hayan identificado y que hayan generado alguna acción en la empresa se realice la gestión de esas... Sí, dice sí a las operativas. A las operativas, bueno. Sí que es muy importante, o lo que vamos a incidir mucho nosotros es en que al final esos planes de acciones pueden venir derivados de una evaluación de riesgos que se haya realizado, pueden venir derivados de esas comunicaciones de riesgos, de los accidentes que se hayan producido, incidentes, etcétera. Sí que es importante que, sobre todo en la parte de las comunicaciones que hagan los trabajadores, haya un feedback, o sea, se hará un plan de acciones, se harán unas prioridades, se pondrán unos responsables, unas fechas. Habrá que hacer una comprobación al final de todas esas acciones de que se han realizado correctamente en base a lo que dice, que eso también sucede muchas veces, ¿no? Se identifican unos riesgos, se realizan unas acciones, pero lo que se ha hecho en la acción por parte del Departamento de Mantenimiento, de Ingeniería o de Recursos Humanos o de Compras o de quien sea, luego realmente no es lo que estábamos, no es lo que queríamos. Entonces, se haría una comprobación o hay que hacer una comprobación de que toda la eficacia de esas medidas, de esos riesgos que hemos identificado y de las lo que queremos, ¿no? De que han sido eficaces y de qué es lo que queremos. Y también hay una parte muy importante que la hemos comentado yo creo que en la charla, y
y es que todo lo que venga derivado de comunicaciones por parte de los trabajadores es muy importante que haya un feedback. O sea, lo que no podemos hacer es que cuando alguien levanta la mano para decir que hay una anomalía en mi puesto o que no se está haciendo algo correctamente, está muy bien que se gestione, que se traslade, etcétera, que se hagan las cosas y tal, pero tiene que haber un feedback a ese trabajador para decirle, mira, esto que levantaste la mano y que dijiste que tal, se ha convertido en esto, ¿vale? Hemos hecho esto. O no lo hemos hecho, porque se ha analizado en el grupo de trabajo de no sé qué actividad y se ha decidido que por esta razón no la vamos a realizar, ¿no? Entonces, yo creo que es importante eso, que verificar la eficacia de todas las acciones, porque muchas veces es cierto que de lo que se planifica a lo que se hace, pues suele haber diferencias de criterios entre todos los agentes que participan, y que cuando los trabajadores levanten el dedo para comunicar una anomalía, haya un feedback al trabajador. Yo no sé si os puede servir de ayuda, pero justo esta semana, que es la Semana Europea, un cliente que es un servicio de prevención propio, para esta semana nos contrató una actividad muy sencilla, que era la de tener a un técnico durante una jornada dando indicaciones a las personas trabajadoras de los puestos de oficinas, que son muy potentes, o sea, muchas personas, ayudarles a reubicar o a poner mejor su puesto de trabajo frente a lo que es el riesgo de pantallas de visualización de datos, ¿no? Y algo que parece tan de perogrullo y tan fácil y demás, pues resulta que nos escribió ayer para decirnos que los trabajadores y trabajadoras de la empresa estaban encantados porque había sido una actividad totalmente práctica donde el técnico había ido mesa por mesa, pues ayudándoles, viendo cómo estaban y reubicándoles la pantalla, dándoles notificaciones o indicaciones de cómo manejar mejor el ratón, algo que nos parece que es pues algo de primero de preescolar o de primero de primaria o de EGB, ya no sé, bueno, no, primaria, y resulta que la empresa pues nos manda la enhorabuena porque los trabajadores han referido que les ha parecido una actividad muy interesante y que les vale para su día a día. No es una valoración cuantitativa, sino cualitativa del resultado que esa actividad ha generado. No sé si puede servir, ¿no? Juan Carlos, como respuesta o como ayuda a esa pregunta. Porque a veces simplemente con que la gente, como dice Isaac, nos dé el feedback de lo que ha supuesto para ellos esa actividad que se ha realizado. Si no hay ninguna pregunta más, yo creo que ha sido suficientemente clara y yo creo que lo breve y bueno, 2 veces bueno. Así que, si no os importa, vamos a dar por finalizada la webinar de hoy. Muchísimas gracias a todos. Ya sabéis que pondremos la webinar a disposición a través de la página web en la parte de eventos. Como digo, aprovecháis a ver nuestra nueva página web, que está muy bien, y ahí la tendréis, yo creo que para la semana que viene. Y muchísimas gracias a todos y seguimos en contacto. Un abrazo. Hasta luego. Agur. Agur.